Bien, vamos a hablar acerca de los reconectadores. Ahora decimos que un reconectador es un interruptor de carga eléctrica con posibilidad de cierre automático ajustable, monitoreo y operación remota, o bien llamado telecontrol. Este aquí es un dispositivo que es capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y reconectarla automáticamente para así reenergizar la línea. Un reconectador es un interruptor eléctrico automático de alto voltaje, al igual que un disyuntor en las líneas eléctricas domésticas. Apaga la energía eléctrica cuando se producen problemas como un cortocircuito. Si el problema fue solo temporal, entonces el reconectador se reinicia automáticamente y restaura la energía eléctrica. Ahora, los reconectadores también detectan e interrumpen las corrientes de falla y restablecen automáticamente el servicio después de una interrupción momentánea. Si una falla es permanente, el reconectador se bloquea después de un número predeterminado de operaciones, que por lo general son 3 o 4 veces, aislando la sección con falla de la parte principal del sistema. Vamos a la que son principios de funcionamiento. El reconectador, junto con el gabinete de control, constituyen un equipo de monitoreo y control a distancia. El reconectador se cierra mediante un impulso de corriente controlada que proviene de un capacitor que se encuentra en el gabinete de control y que se transmite a través del solenoide de cierre. Este trae la placa, la cual a su vez cierra los contactos en el interruptor de vacío mediante las barras impulsoras. En los contactos a su vez se mantienen en posición cerrada por medio de las lengüetas de enganche que se apoyan en la barra de apertura. La apertura de los contactos se logra mediante la liberación de un impulso de corriente controlada desde un capacitor y a través de la bobina de apertura. Dicho impulso atrae a la armadura de la placa de la barra de apertura que hace girar a esta última y libera el enganche. El resorte de apertura y los resortes de contacto aceleran esta apertura de los contactos. El gabinete de control, el cual se instala a poca altura para facilitar el acceso, es el que aloja al panel de control del operador y a la unidad de microelectrónica. Dicho gabinete cumple con las funciones de protección y control y monitorea al reconectador. Se conecta al reconectador mediante un cable umbilical enchufable. Bien, para lo que son la coordinación entre los reconectadores, tenemos que, para una coordinación entre los reconectadores, es necesario que las curvas del reconectador de respaldo estén sobre las curvas del reconectador protector. En operaciones rápidas, la variación de corriente entre ellos es demasiado pequeña y en rangos de corrientes de hasta 2000 amperios. No hay diferencia de tiempo en las curvas, provocando operaciones simultáneas tanto en el reconectador protector como en el reconectador de respaldo. Ahora también tenemos que tenemos 3 puntos que hay que tener en cuenta, que es por corrientes nominales, combinando el número, por la combinación del número de aperturas y también la combinación de curvas en operación retardadas. Lo que es por corrientes nominales, en este método se coordina de acuerdo a las corrientes nominales de los equipos, considerando que dichas corrientes se disminuyen a medida que se aleja de la fuente. Con este método existirá coordinación aún cuando los reconectadores tengan el mismo ajuste, que normalmente corresponde a 2 operaciones rápidas y 2 retardadas. Como vemos en la gráfica, en la figura 6.19, vemos que entre más, como lo dice prácticamente, entre más se aleja de la fuente, también las corrientes, o sea, las corrientes nominales disminuyen, pero también existe una coordinación en los reconectadores para que tengan el mismo ajuste. Bien, ahora que para la combinación de número de aperturas es posible que estos se coordinen en serie, que tengan la misma corriente nominal, siempre que sus secuencias de operación sean diferentes, de tal manera que el reconectador ubicado más cercano a la falla tenga una operación menos en curva lenta que el reconectador ubicado aguas arriba, de tal manera que se produzca el despeje de la falla selectivamente. Ahora,
con la combinación en curvas de operación retardadas. Que en este método las corrientes de operación son idénticas, solo que además de tener programadas diferentes secuencias de operación, también realizan las aperturas con retardo en curvas diferentes. Ahora vamos a ver acerca sobre las curvas tiempo corriente de estos reconectadores, que pueden ser programados para un máximo de 4 aperturas y 3 reconexiones. Los tiempos de apertura pueden determinarse de curvas características tiempo corriente. Cada punto de la curva característica representa el punto de aclaramiento del reconectador para un determinado valor de corriente de falla. Es importante destacar que este dispositivo consta de dos tipos de curvas, una de operación rápida y una segunda de operación retardada. Por lo general, los reconectadores tienen sus dos primeras operaciones rápidas o instantáneas y sus dos siguientes lentas o retardadas. Las curvas de operación rápida sirven para despejar fallas temporales, mientras que las curvas de operación lenta sirven para interrumpir fallas permanentes. Los intervalos de cierre de algunos casos son fijos y en el orden de 1 a 2 segundos. En otros son ajustables y de operación rápida, en el orden de 5 a 10 segundos. Pero después de la operación lenta, cada elemento tiene la característica tiempo corriente, concedida por el fabricante. Un aspecto particular es que tiene secuencias de operación rápida, llamadas A, y lentas B, C, D, E, de hasta 4 aperturas y 3 recierres en su intento por despejar dicha falla. Al momento de coordinar estos dispositivos es importante tener en cuenta que se necesita mover las curvas de tal manera que exista una separación de tiempo de actuación entre las mismas. Para facilitar esto se tienen funciones como el dial y el adicionador, que permiten mover las curvas en el tiempo. Estas características permiten luego setear los equipos. El adicionador de tiempo permite variar la curva en el tiempo manteniendo la corriente, al igual que el multiplicador. La diferencia existe en que esta característica se incrementa sumando el tiempo en pasos muy pequeños, menores a 0.01 segundos. Al ser la escala logarítmica se observa diminutas variaciones a nivel de corriente más bajas y variaciones más significativas en corrientes más altas en la curva temporizada. Esta opción permite calibrar de manera más fina el tiempo de separación entre curvas. A diferencia del dial, esta característica solo la poseen los reconectadores y no la tienen los relés.